Bueno, muy buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar con el primer tema, que es sobre intoxicación por plomo. Em, entonces, bueno, ya es lo que le agradezco al doctor la presentación. Yo soy el doctor Juan Elías Víquez. Em, yo soy médico pediatra. Soy egresado de la UMAE Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI, que seguramente varios conocen, que está ubicado en la Ciudad de México. El Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI fue el hospital en donde se fundó el primer centro de intoxicados en México y después, con motivo del sismo de 1985, cuando se estuvo nuevamente reestructurando el centro médico, y ya en 1992, cuando se inauguró del nuevo Hospital de Pediatría, continuaron las actividades del Centro de Información y Asistencia Toxicológica, que así se le denominó, porque en un principio era centro de intoxicados únicamente, que estuvo a cargo del doctor Picasso Michel, posteriormente a cargo del doctor Miguel Ángel Montoya Cabrera, posteriormente la doctora Patricia Escalante. Yo tuve a mi cargo el Centro Toxicológico durante 10 años, soy ex titular y bueno, y debido a la complejidad de las intoxicaciones y la situación de que tenía que ser un abordaje multidisciplinario, se fundó la Clínica de Atención al Paciente Pediátrico Intoxicado, que actualmente sigue funcionando, ¿sí? Y, y esto fue precisamente por la complejidad que tienen algunas intoxicaciones. El Hospital de Pediatría es un hospital de referencia, es un hospital de tercer nivel. Em, pero también debido a que en el centro médico es el único centro toxicológico que hay, o bueno, está en unidad tan grande, pues bueno, también yo tuve la oportunidad de ver pacientes adultos, aunque yo era médico pediatra, pero siempre la opinión fue respetada, y el tratamiento únicamente, pues se variaban un poco las dosis de los antídotos antagonistas. Y bueno, durante este tiempo que yo estuve a cargo, tuve la oportunidad de ver pacientes intoxicados con plomo. Tuve la oportunidad de ver una paciente preescolar con una encefalopatía aguda por plomo, pero eso es lo menos frecuente. Eh, Posteriormente, del estado de Morelos nos enviaban pacientes adultos para ser evaluados por los altos niveles de plomo que tenían. A veces tenían hasta más de 70 o llegaban a superar los 100. Entonces ahí es donde tenemos que, pues, llevar a cabo todo el abordaje diagnóstico y terapéutico. Eh, y ya una de las situaciones que me enfrentaba, pues, era el conflicto con las empresas donde elaboraban los pacientes, porque como vamos a ver, pues bueno, esta intoxicación puede ser de tipo laboral, puede ser de tipo ambiental, es decir, abarca las dos situaciones. Em, entonces, bueno, había que dar el tratamiento con algún quelante que tenía el apoyo, o se tiene el apoyo todavía del Laboratorio de Salud en el Trabajo, que se encuentra en el sur de la Ciudad de México. Entonces, bueno, esta clínica que se creó fue precisamente con la finalidad, aunque en realidad está enfocada a pacientes pediátricos, pues porque había pacientes con falla hepática aguda, pacientes con leucemia. De verdad era muy impresionante ver que ingresaban un número importante de pacientes con leucemias. Algunos de ellas, cuando se llevaba a cabo el aspirado de médula ósea, no se identificaba que fuera de origen maligno. Entonces, bueno, también teníamos que abordar esos pacientes para identificar si no tenían, por ejemplo, una exposición al benceno. Y bueno, teníamos que tener el apoyo de algunos laboratorios especializados. Y bueno, conocimos otros eh, que nos apoyaban en ese aspecto. Entonces, voy a pasarles primero estas diapositivas como introducción,
aunque ya en la sesión pasada la doctora Olga Martínez nos había hablado ya de forma muy general de algunos aspectos de la toxicología. Sin embargo, uno de los metales que está persistentemente en algunos padecimientos y formas de exposición, pues encontramos al plomo, cuyo abreviatura es P mayúscula, B minúscula, y que, bueno, evidentemente está como ya comentaba, en el medio ambiente. Vamos a especificar exactamente en cuáles son los sitios más importantes de exposición, ya que cuando ustedes lleven a cabo la historia clínica de los pacientes o la cédula familiar, van a tener que preguntar forzosamente cuál es o sea, investigar de alguna manera cuál es la fuente de exposición. Y hay varias fuentes de exposición. Los metales tienen muchas fuentes de exposición. Entonces es importante pues llevar a cabo un adecuado interrogatorio, porque muchas veces el paciente no les va a decir. Los pacientes adultos que llegaban al hospital de pediatría, que los veíamos aparte en forma externa, pues ya venían con un diagnóstico. Pero bueno, lo importante es que y bueno, y también en esa parte, pues también se investigaba la situación de la exposición. Evidentemente, muchos de los órganos y sistemas se ven muy afectados. Hay algunos metales que son más agresivos que otros, como por ejemplo el arsénico. Eh, pero el plomo, bueno, en el arsénico, por ejemplo, como vamos a ver en otra presentación, las manifestaciones son más evidentes, pero en los pacientes adultos o pediátricos no son tan evidentes físicamente, pero hay que explorar a los pacientes en forma adecuada. La intoxicación por metales afecta varios órganos y sistemas. Algunos son carcinogénicos, otros alteran el ADN, como por ejemplo el plomo, que altera, pues sí está comprobado que afecta el ADN. Em, Estas son algunas fuentes de exposición de algunos metales. Por ejemplo, la situación de la contaminación del agua por los mantos acuíferos, las empresas que desechan pues todos los tóxicos en los ríos, como es el caso del río Santiago. Bueno, tuvimos la oportunidad de conocer toda esa zona y la verdad sí me impresionó mucho ver que hay una zona industrial muy grande. Evidentemente ahí pues van a estar contaminados los mantos acuíferos, las plantas, bueno, los árboles, el suelo. El suelo es una fuente de exposición muy importante por el plomo, sobre todo en las casas. Los alimentos que consumimos también pueden estar contaminados con diferentes metales. Vamos a ver más adelante cuando veamos mercurio, por ejemplo, el consumo de mercurio, sobre todo el mercurio orgánico, es una fuente de exposición y desarrolla una enfermedad que se presentó en Japón, que es la enfermedad de Minamata, pero eso lo vamos a abordar después. Bueno, y aquí está también la parte de los ecosistemas que se dañan, como ya había comentado en este momento, la cadena alimenticia, ¿sí? Y bueno, también como también se va a poder observar, también se va a hacer una revisión acerca de lo que son los herbicidas y los pesticidas, que también son una fuente de contaminación importante. Bueno, aquí están los alimentos contaminados es decir, el mecanismo por el cual se lleva a cabo la contaminación de los alimentos, desde el suelo que se encuentra contaminado. Bueno, por ejemplo, el plomo es un metal que interfiere con el metabolismo del calcio, y esto también tiene que ver a nivel de la mitocondria. Entonces se ve dañado mucho toda esta parte del metabolismo, la inhibición de la síntesis de las proteínas, alteraciones en la división de las células, es decir, lo que se denomina la mitosis. Entonces la toxicidad por plomo, el plomo pues es un metal que no tiene ninguna actividad fisiológica en el organismo, así como ninguno de los que vamos a revisar. Vamos a ver, por ejemplo, las principales fuentes de exposición. En México, nuestro país es el cuarto productor a nivel mundial de plomo y es uno de los países que tiene mayores problemas con este metal.
Vamos a ir viendo algunos aspectos de la fisiopatología, también en relación a que este metal atraviesa la barrera placentaria, ¿sí? La afectación que tiene a nivel de los glóbulos rojos. Y una de las partes importantes es, por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica ya de larga evolución y que se cataloga como idiopática. Sin embargo, esta hipertensión idiopática puede ser secundaria a una intoxicación por plomo. Bueno, es evidentemente un problema de salud pública en México, desde el punto de vista de que somos uno de los principales productores a nivel mundial. Cualquier valor detectado en sangre es anormal, aunque nos hemos acostumbrado a que los valores de referencia ahora son menores de 5 microgramos por decilitro, pero no deberíamos de tener ningún valor de plomo en sangre. Pues en realidad cualquier valor es anormal, así sean menos de 5 microgramos por decilitro. Hace ya varios años en Estados Unidos, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta, bueno, disminuyó este valor de 10 microgramos a 5 microgramos por decilitro. Y dentro de de las metas que se ha propuesto el sistema de salud pública en México es que esta cifra de 5, pues ya sea menor de esta cifra, llega hasta pues menos de 1. ¿Por qué? Porque se ha visto que cifras persistentes de 5 o más pueden causar problemas, por ejemplo, en el coeficiente intelectual, en el bajo aprovechamiento escolar y también niños que tengan hiperactividad con déficit de atención. Bueno, como ya vimos, el plomo afecta varios órganos y sistemas, incluyendo, por ejemplo, el sistema reproductivo, tanto masculino como femenino. Em, la toxicidad por plomo pues afecta también el sistema hematológico porque es la principal vía de entrada, a través de donde es el primer contacto, aunque sea por vía respiratoria, inhalatoria, pues bueno, llega al torrente sanguíneo y se fija a los eritrocitos. El sistema nervioso central es uno de los sistemas más afectados porque muchos pacientes tienen, es decir, desarrollan una polineuropatía, ¿sí? Entonces requerimos de algunos estudios específicos como, por ejemplo, para hacer estudios y ver la velocidad de conducción, ¿sí? Ya les comenté algo del problema de la insuficiencia. Bueno, estos pacientes también desarrollan insuficiencia renal crónica, precisamente porque el plomo también se elimina a nivel de riñón. Y bueno, alteraciones a nivel de la conducta, como ya les había comentado. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, pero sí es importante conocer que el plomo es un elemento que se conoce desde hace muchos años. O sea, no es algo nuevo, pero sigue teniendo repercusiones a nivel de varios órganos y sistemas. En la época de los romanos, por ejemplo, ellos agregaban plomo al vino para darle un sabor dulce. Entonces, seguramente, pues había muchas personas que tenían problemas de intoxicación por plomo, pero bueno, no había manera de documentarlo. Y así sucesivamente la historia nos muestra cómo algunos, por ejemplo, lo denominaban como cólico abdominal. Hipócrates lo denominó así. Y de hecho, pues muchos de los pacientes cursan precisamente con dolor abdominal crónico. Bueno, otro aspecto importante es, por ejemplo, que durante el interrogatorio es importante preguntar en qué época fue construida su casa. Por ejemplo, las casas que se construyeron aquí en la Ciudad de México en los años 70 y hacia atrás, generalmente utilizaban tuberías de plomo. Entonces, esa puede ser una fuente de exposición en los pacientes. Actualmente ya no es una fuente tan frecuente porque se ha sustituido ese material por otro. También a esta enfermedad se le conoce como saturnismo, aunque nosotros en toxicología no lo denominamos así, sino lo catalogamos tal como una intoxicación por plomo. Bueno, también se utilizaba, como ya les comentaba, el plomo en los vinos, se utilizó como anticonceptivo para algunos problemas de la piel,
Sí, y hay algunos artistas o personajes importantes que se conocieron que murieron por intoxicación por plomo. Bueno, aquí ya no me voy a tener mucho, pero para que ustedes vean más o menos, hay algunos pintores, por ejemplo, como Goya, que utilizaba pinturas con plomo, ¿sí? Entonces, eso sugirió, pues bueno, muchos problemas de salud. Aquí en México, bueno, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Oaxaca, que he tenido oportunidad de varias veces, entré a este convento que es la iglesia de Santo Domingo. ¿Y por qué lo comento? Porque estos frailes dominicos utilizaban loza vidriada para consumir sus alimentos, ¿sí? Lo que se denomina cerámica vidriada, que es la principal fuente de exposición en México. Y, o sea, imagínense ya desde cuándo, o sea, tiene ya muchos años, desde la siglo, desde estos años, ¿no? Que como ustedes pueden ver. Entonces, esta es la loza que usaban ellos y que tenía óxido de plomo. La situación con la loza vidriada es que bueno, es decir, este tipo de recipientes se llevan a hornos y se cocinan a bajas temperaturas, entonces el plomo no se fija al barro, entonces cuando uno consume alimentos se desprende y es, bueno, una de las principales fuentes de exposición. En la actualidad, afortunadamente, se ha disminuido mucho esta situación de que los alfareros ya no utilicen el óxido de plomo. Es uno de los logros que se ha tenido, pero todavía falta más, porque todavía hay comunidades que lo utilizan. Bueno, aquí están los recipientes que estaban, todos tenían plomo. Ahora, cuando ustedes vean un paciente y lleven a cabo el interrogatorio, es decir, es importante, como ya les comenté, preguntar las fuentes de exposición. Puede ser en la propia casa puede haber una intoxicación por plomo, ahorita vamos a ver cómo. En las industrias donde elaboran los padres, por ejemplo, uno de ellos o ambos. Generalmente en las empresas donde elaboran los padres, en donde trabajan o tienen contacto con plomo, generalmente los trabajadores deben de bañarse antes de llegar a su casa, pero muchos de ellos no lo hacen e inclusive utilizan la misma ropa con la que llegaron. Y entonces todo el polvo que está, es decir, en la ropa que se impregnó, pues es una fuente de exposición para la familia, para el resto de la familia. Entonces, por eso es importante que se hagan este tipo de medidas también. Por ejemplo, en los niños hay un fenómeno, hay que preguntar siempre, hay un fenómeno que se llama fenómeno de pica. El fenómeno de pica, los niños comen alimentos, sí, por una situación diferente, consumen sustancias que no son alimentos, por ejemplo, los gises, o se comen la pintura de la pared o inclusive la tierra. Y, por ejemplo, la tierra puede estar contaminada con plomo. Entonces hay que preguntar si el niño tiene o no este tipo que se llama fenómeno de pica. Bueno, también ya comentamos lo de las casas construidas en épocas anteriores. También es importante preguntar si alguno de los miembros de la familia ya tuvo este antecedente y dónde fue la fuente de exposición. Vamos a comentar también que hay remedios tradicionales en México que contienen plomo. Recientemente yo tuve contacto con un médico, bueno, que me contactó para hacer una consulta sobre una paciente que tuvieron en el Hospital Militar de la Ciudad de México, pero esto lo voy a comentar más adelante porque los remedios tradicionales, sobre todo la medicina ayurvédica que viene de la India, y que, bueno, yo corroboré en una ocasión que hubo una exposición de herbolaria en México, que se está difundiendo pues este consumo. Entonces, esta medicina se basa pues es decir, con que la curación del paciente puede llevarse a cabo con algunos metales, pero bueno, en realidad no es así. Aquí puse un listado de las fuentes de exposición. Sobre todo aquí, por ejemplo, son de tipo ambiental.
Entonces hay que preguntar a los pacientes si tienen o viven cerca de donde hay industrias. Por ejemplo, en esta zona del Salto, sí hay pues una buena cantidad de industrias, ¿no? Entonces sí, seguramente les van a decir, pues sí, sí hay muchas empresas, pero también es importante conocer o informarse de qué tipo de sustancias se están utilizando. Por ejemplo, las emisiones industriales, por ejemplo, como lo sucedido en Torreón, Coahuila, con la empresa Peñoles, ¿sí? Por ejemplo, también en las casas, como ya les había comentado, en, por ejemplo, las pinturas que se utilizaban con plomo, que fue otro de los logros que se llevó a cabo en México, que todas las pinturas actualmente ya no tienen plomo. Ese es otro de los logros que ya se hizo. Entonces, cuando se desprendía esta pintura, pues se generaba una especie de polvo y esto podía ser una fuente de exposición. La contaminación del suelo a través del polvo de la pintura, también por las emisiones industriales. También otro de los logros que ya se hizo fue que las gasolinas ya no contienen plomo, ¿sí? Entonces, ese es otro logro importante. Em, bueno, ya vimos también aquí el agua, por ejemplo, cuando tienen soldaduras con plomo, las ollas de loza vidriada, las ollas de barro que ya comentamos, o otros utensilios que se utilicen para cocinar. Nosotros en el Hospital de Pediatría, dentro del interrogatorio, agregamos esta parte en la historia clínica. ¿Qué tipo de recipiente se utiliza para consumir sus alimentos? Entonces ya nos decían, no, pues utilizamos ollas de barro, utilizamos platos de vidrio o plástico, según, ¿no? Em, También hay algunos alimentos, es decir, que cuando los empacamos en bolsas de plástico, estas bolsas tienen algunas impresiones en color y generalmente pueden llegar a tener plomo o contener plomo. La cerámica vidriada, ya lo vamos a ver ahorita también, y bueno, evidentemente el plomo atraviesa la barrera, no solo la barrera hematoencefálica, sino también la placentaria, pero también a través de la leche materna se puede eliminar el plomo, sobre todo en la época de lactancia. Aquí hay más fuentes. Las fuentes de exposición son verdaderamente impresionantes con todos los metales que vamos a ver. En algunos coinciden algunas fuentes de exposición. Entonces, por ejemplo, las personas que yo he visto algunos lugares en donde las personas tienen la costumbre de decir, tener las baterías de los autos fuera de sus casas. Las baterías de los autos son una fuente de exposición de plomo, no así para todos los miembros de la familia. Las reparación de personas que trabajan con reparación de radiadores, los fabricantes de vasos de cristal también, todas las fundiciones de plomo, las refinerías, las cementeras, por ejemplo. Eh, Recuerdo en este momento que cuando fuimos a Tlaxcala, más o menos a 2 kilómetros del hospital en donde estuvimos dando la capacitación, había una cementera. Entonces, bueno, aquí la emisión pues, es a través son emisiones, ¿no? Trabajadores que laboran con cables y alambres. Aquí, por ejemplo, la manufactura de plásticos como cloro de polivinilo. Aquí ya está lo que les comentaba, el almacenamiento de las baterías, los esmaltadores, sopladores de vidrio. Sí, hay algunos lugares aquí en México donde se elaboran, sobre todo en la época navideña, esferas, entonces son sopladores de vidrio. Em, Esmaltadores de cerámicas. Bueno, los despachadores de gasolina ahora ya no están expuestos a plomo, sino están más expuestos al benceno. La joyería, mucha de la joyería que se vende en México viene importada de otros países, sobre todo del Oriente, y está contaminada con plomo. Los juguetes también para los niños, algunos de los juguetes que utilizan los niños que acostumbran al contacto de la boca, también contienen plomo. Los fabricantes de vitrales, es decir, todos estos tipos de personas son los que tienen mucho riesgo
exposición ocupacional y es importante por eso hacer el interrogatorio para investigar cuál es la actividad a la que se dedican. Bueno, los cosméticos, hay cosméticos en México que son de origen hindú, que los venden. Yo he visto tiendas aquí en México que son de origen hindú y venden cosméticos que contienen plomo. Ya vimos la joyería. También otro de los logros que se llevó a cabo es que anteriormente los dulces mexicanos, sobre todo los de dulces de tamarindo, estuvieron contaminados con plomo. Entonces está prohibido su importación en Estados Unidos. Por lo tanto, ya esta parte también ya se logró. Es decir, se ha logrado reducir la parte de plomo en gasolinas, plomo en pinturas, la parte de la loza vidriada, aunque todavía falta un poco más, y esta parte de los dulces mexicanos también ya se logró. O sea, ya son que ya no son fuentes de exposición realmente para plomo, pero bueno, existen otras de tipo laboral. Esta es la cerámica vidriada, pues todos la conocemos, son las ollitas de barro, los jarritos, y el brillo que tienen, ese brillo que tiene es precisamente dado por el óxido de plomo. Esto pues ya está reportado desde hace mucho tiempo. Inclusive hay turistas extranjeros que se han llevado a sus países de origen este tipo de recipientes y que después de un tiempo determinado se diagnostica intoxicación por plomo, ¿sí? Pero afortunadamente ya se hizo algo al respecto para lograr disminuir pues esta situación, ¿no? De la aplicación del óxido de plomo a las ollas de barro. Aquí hay otras formas de exposición. Aquí están los remedios caseros. La medicina ayurvédica, ya les comenté, es una medicina basada en metales. Eh, También hay que tener mucho cuidado porque hay productos de venta como por ejemplo los de Herbalife y otros que están contaminados con metales, con plaguicidas, pero que bueno, eso no lo dicen evidentemente en los ingredientes. El azarcón, eso lo voy a poner más adelante porque lo voy a explicar también. Eh, mm, bueno, ya vimos lo de las tuberías de plomo. Em, las casas que están cerca de incineradores también. Ahora con la situación que hubo de la pandemia, pues yo recuerdo que aquí en la Ciudad de México hay muchos incineradores que estaban pues, prácticamente dentro de todos los fraccionamientos, ¿no? Em, bueno, aquí están los suplementos dietéticos y herbolares que ya comenté, los cosméticos, que es importante la ocupación de los padres. Hay que preguntar en qué empresa trabaja, si tiene contacto con algún metal, si utiliza alguna protección o no. De los pacientes que yo vi en el hospital de pediatría que eran en forma externa adultos intoxicados por plomo, pues yo puedo decirles que más del 90% no utilizaban ninguna medida de protección, ni tampoco tenían esa costumbre de bañarse antes de llegar a su casa. Em, bueno, aquí están los juguetes. También hay personas que yo he visto que almacenan las pantallas de televisión. Las pantallas de televisión contienen plomo, tienen grandes cantidades de plomo. Bueno, ya los dulces mexicanos, pues eso ya se resolvió, esa parte ya se resolvió. También las personas que se dedican a la joyería, a fabricantes de municiones o las balas, contienen plomo. Los anzuelos, en fin, las personas que trabajan en imprentas y evidentemente las que trabajan con baterías para autos son personas que tienen un alto riesgo de una intoxicación por plomo. Bueno, esta es la loza vidriada, ya la conocemos todos, ¿no? Fíjense que yo les comenté al inicio que, bueno, hace como unas 3 semanas me contactó un médico militar de la Ciudad de México, del hospital, y se me hizo muy raro. eh, pero bueno, él me comentó acerca de una paciente adulta que consumió
es este polvo de color amarillo o anaranjado, como lo pueden ver, como un remedio para un cuadro de una gastroenteritis. El azarcón es este polvo de color que están viendo ustedes. Yo, bueno, pensé que ya no era una fuente de exposición a plomo, pero sí, efectivamente sigue siendo, pues porque ya se volvió a presentar un caso. Esta situación del azarcón se utiliza como también para el tratamiento del empacho en los pacientes. Y esta paciente que les comento, pues consumió este polvo y empezó con problemas de artralgias, dolor abdominal, es decir, tuvo manifestaciones agudas porque la cantidad ingerida fue muy importante. Cuando se le llevó a cabo la determinación de plomo en sangre, se reportaron 105 microgramos por decilitro. O sea, estaba súper alto, ¿no? Y bueno, el doctor me consultó cuál era el tratamiento. Bueno, si el tratamiento es un quelante. Desafortunadamente, en este momento en México tenemos esa problemática de la adquisición de quelantes. Entonces, es importante, si tenemos algún paciente intoxicado por mercurio, por plomo, por arsénico, por otro metal, tener la disponibilidad de los quelantes. El que nosotros más utilizamos en el hospital de pediatría fue la penicilamina en tabletas. Y la penicilamina se vendía en cualquier farmacia. Yo la llegué a comprar en las farmacias que hay aquí en la ciudad, pero ahora es imposible encontrar un quelante. Entonces, ojalá que a través también del gobierno del estado se pueda llevar a cabo la adquisición de estos quelantes, porque si encontramos un paciente intoxicado con plomo, no vamos a tener cómo tratarlo. Ahora, este caso de Azarcón, hay una publicación de este artículo de la revista médica del IMSS del 84. Entonces, todos estos artículos yo los tengo disponibles, pero no están disponibles pues en internet porque, bueno, anteriormente no existía, ¿no? Entonces, yo recopilé de la biblioteca del Hospital de Pediatría varios artículos publicados, pensando precisamente que en un futuro íbamos a volver a encontrar algún paciente con este problema. Y bueno, pues sí, evidentemente se volvió a presentar. Entonces, este artículo está publicado en esta revista. Sí que ya ya prácticamente no la encontramos, a menos que uno vaya a la biblioteca del Hospital de Pediatría y le dan oportunidad pues, de sacar una copia, ¿no? Pero quiero que tomen en cuenta también esta parte. Entonces, al azarcón se le atribuyen estas propiedades medicinales para problemas sobre todo de tipo gastrointestinal, pero no tiene ninguna utilidad. Este polvo de color naranja se utiliza para quitar lo oxidado de alguna parte del hierro. Entonces no tiene ninguna propiedad terapéutica, ¿no? Pero se le atribuyen este tipo de propiedades, así como sucede con los productos Herbalife y con otros productos que se venden en tiendas naturistas. Bueno, también hay fertilizantes y pesticidas con plomo, también para tener una idea, ¿no? A dónde nos podemos enfocar. Esto ya lo comentamos, lo de los desechos industriales, la emisión a través de las fábricas, que pues puede ser a través de las chimeneas, esas chimeneas grandes que tienen, o puede ser a través del agua. Esto es lo que les comentaba yo al inicio de la parte de los dulces mexicanos que estaban prohibidos. Entonces yo siempre cuando daba este tema les preguntaba a los médicos que o sea, quiénes consumían este tipo de dulces y pues sí que casi todos, ¿no? Entonces, afortunadamente ya ahorita están libres de plomo y no es porque el fruto esté contaminado con plomo, sino que durante el proceso de elaboración con las máquinas pues se contaminaba con este metal. Quiero también llamar su atención porque em, puede ser que durante su práctica clínica ustedes detecten algún paciente que tenga bajo aprovechamiento escolar, hiperactividad con déficit de atención y bajo coeficiente intelectual. Hace varios años en San Luis Potosí solicitaron al Hospital de Pediatría una colaboración para ver
eh, estos 7 niños intoxicados con plomo que tenían cifras de más de 50 microgramos por decilitro. Todos estos niños tenían ese problema de conducta y ese problema de situaciones de coeficiente intelectual y bajo aprovechamiento escolar. Entonces, bueno, el gobierno nos dio las facilidades de revisar a estos pacientes en un hospital que está precisamente muy cerca de una mina en San Luis Potosí, porque San Luis Potosí es una zona también que fue una zona minera y que actualmente lo sigue siendo. Eh, entonces, ¿qué es lo que vimos aquí? Perdón, voy a regresar. Perdón. En la escuela estaba situada más o menos a unos 2 kilómetros de una mina, eh, y al lado de la escuela se encontraba esta acumulación de tierra que tenía un color muy llamativo, como anaranjado, amarillo. Y entonces este fue la fuente de exposición de los niños, porque el polvo pues estaba constantemente pues en contacto con todos los niños. O sea, solamente se detectaron estos pacientes, pero seguramente había más. Entonces, nos dimos a la tarea, bueno, de tomar la determinación de plomo, hacer un control y pues bueno, los niveles seguían muy altos, se les dio tratamiento con penicilamina, pero también se hizo una determinación de metales en esta tierra que llevaba almacenada ya un buen tiempo y que, como les repito, estaba al lado de la escuela. Entonces, aquí la forma de exposición pues fue por inhalación. Aquí, por ejemplo, se determinó arsénico y plomo. Entonces, las cifras eran exorbitantes. Por ejemplo, de plomo eran 27.821, cuando para uso residencial debe ser el límite de 400 y uso industrial de 800. Entonces, no solamente había plomo, sino también arsénico. Bueno, esto ya lo comentamos, lo de las fuentes de exposición. Estas son algunas zonas en otros países. Pues más o menos para comparar, por ejemplo, esto es en la República Popular China, donde también hay un problema muy grande de sobretoxicidad por metales, y donde vemos, por ejemplo, los figuritas de color amarillo son los sitios en donde tenían las fuentes de exposición. Evidentemente los ríos, había lugares en donde había acúmulo de baterías o se dedicaban a la producción de estas. Entonces, la contaminación pues, es una contaminación tanto del agua como del suelo como del medio ambiente. Aquí están ya lo que ya comentamos, la parte de la medicina, bueno, la medicina que tiene, es decir, que puede ser una fuente de exposición para plomo. Ya vimos la parte del azarcón, esto también. Ahora bien, aquí, pues bueno, nos sabemos la pregunta, y bueno, ¿y cómo es que el plomo tiene sus efectos en el organismo? Bueno, el plomo puede llegar a través de la vía respiratoria, puede también llegar a través de la vía oral, que es la más frecuente, y también a través de la piel, pero bueno, eso es quizá lo menos frecuente. O sea, hay dos tipos de plomo, uno que es el orgánico y el inorgánico. El inorgánico es el que en realidad causa daño al ser humano. Ahora, una vez que tenemos alguna fuente de exposición a través de la vía inhalatoria, como puede ser en la parte de ocupacional, o entonces la primera vía pues es entra al organismo por la vía respiratoria, ¿sí? Y pasa directamente al torrente sanguíneo. Cuando llega por vía oral, pues bueno, evidentemente tiene que pasar por un metabolismo hepático para absorberse al llegar a la circulación sistémica. Y bueno, y entonces el plomo se encuentra con los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos es el primer contacto, y recordemos que los glóbulos rojos son los encargados pues, de llevar la oxigenación a todo el organismo. Es decir, dependen muchos factores de los glóbulos rojos. La vida media en la sangre en glóbulos rojos es más o menos 35 días. Ahora, ¿qué sucede a nivel de glóbulo rojo?
Cuando ya ocurren exposiciones crónicas, es decir, las intoxicaciones por metales tienen la característica de que la acumulación es muy lenta, entonces se vuelve un problema crónico. Entonces, los glóbulos rojos se ven afectados de manera que pueden alterar la maduración de los mismos. Pueden tener también, por ejemplo, alteraciones en la morfología de los glóbulos rojos. Eh, en el reporte de laboratorio, aunque no es muy específico, siempre se reporta una anemia normocítica hipocrómica. Y también anteriormente se hacía un estudio en un portaobjetos y se le ponía un colorante. Entonces, generalmente los glóbulos rojos tenían un puntillo que se llama puntillo basofílico, que también se reporta como característico, pero actualmente el estándar de oro es la determinación de plomo en sangre venosa. Es mucho más sencillo. Ya no hay necesidad de hacer este tipo de estudios en portaobjetos, aunque se puede llegar a hacer, pero ya no es tanto de rutina. Ahora es mucho más fácil hacer este proceso. Bueno, después de que se acumula ya el serum, bueno, el paciente ya ha tenido una exposición bastante durante un buen tiempo, entonces también se acumula en tejidos blandos, tiene una vida media de más o menos 40 días y también se acumula evidentemente a través de la sangre, es decir, los glóbulos rojos se disemina a tejido nervioso, riñón, a través del hígado. Sí, recordemos que a nivel del sistema nervioso central puede producir un problema de polineuropatía, problema de insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial sistémica, porque se ve afectado el sistema que conocemos como renina, angiotensina, aldosterona. Eh, Ahora bien, ¿qué sucede en el hueso? El hueso, digamos que es el sistema en donde se va acumulando el plomo a lo largo de varios años, más o menos el 80-90% se acumula en el tejido óseo trabecular. Generalmente es a nivel de los huesos largos, el tibia, peroné, el fémur, el radio, el cúbito, el húmero. Perdón. La vida media es de más o menos 20 a 30 años. Ahora, ¿qué sucede cuando hay algún evento fisiológico como el embarazo? Bueno, es importante entonces en la paciente embarazada también preguntar si no tuvo algún evento de exposición a plomo. ¿Por qué? Porque durante el embarazo, digamos que ese plomo que estuvo acumulado en el hueso vuelve a diseminarse, vuelve a salir, y entonces es cuando puede atravesar la barrera placentaria. Y cuando la madre está lactando, pues también se puede eliminar a través de la leche materna, como ya lo habíamos comentado. Em, Bien, permítame tantito. Bien, entonces, bueno, aquí nada más les comento que el plomo, el 95% de plomo, pues se une a los eritrocitos y bueno, de ahí deriva todo lo que ya estuvimos comentando, ¿no? Y finalmente el plomo se va a eliminar a través de la bilis, del sudor, de las uñas del pelo, también del riñón. Ahora, aquí en México nosotros no tenemos tanta experiencia en la determinación de plomo en pelo. En otros países sí se lleva a cabo la terminación inclusive en uñas. Aquí tenemos el estándar de oro que es la terminación de plomo en una muestra de sangre venosa. Bien. Más o menos, en el caso de, por ejemplo, de los niños, recordemos que muchos de los sistemas todavía son inmaduros. Y hay algunos pacientes que en lo que también hay que investigar en la historia clínica es si el paciente no tiene algún grado de desnutrición
o tiene deficiencia de hierro o de calcio, porque los niños que tienen este problema, digamos, el plomo ocupa el sitio donde hay calcio, ¿sí? Entonces, pues va a tener sus efectos pues a varios órganos y sistemas. Entonces, estos pacientes que tienen altos niveles de plomo, se les tiene que dar suplemento con hierro y calcio. Generalmente la absorción gastrointestinal en niños es de más o menos más del 50% y en el adulto pues es menor cuando es a través del tubo digestivo. En los adultos más la exposición es de tipo ocupacional, es de inhalatoria generalmente. A través de la piel también pueden penetrar algunos derivados de plomo, pero es menos frecuente, pero sin embargo sí hay que preguntar precisamente cuál es la forma de exposición. Aquí ya explicamos lo del, pues que más o menos casi el 100% se une a los eritrocitos, ¿no? Bueno, pues tiene un metabolismo a través del hígado, particular, por ejemplo, a nivel renal se almacena en la corteza renal, también afecta a la aorta, es decir, todos los órganos y sistemas. Y aquí también es importante mencionar que el plomo se almacena en los dientes y más o menos en el hueso cuando ya han pasado alrededor de 4 a 6 semanas. Ahora, dentro de la exploración física hay un dato clínico que se llama líneas de Burton, pero es un dato muy inespecífico. Sin embargo, es importante siempre revisar a todos los pacientes, sobre todo, y bueno, es que no tenemos mucho la costumbre de revisar los dientes ni las encías, solamente revisamos la orofaringe. Entonces, la línea de Burton es una línea de color como violácea entre el diente y la encía, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver por la acumulación de plomo y las bacterias también que hay a nivel de la cavidad oral, pero es un signo inconstante. En los pacientes que yo tuve la oportunidad de ver en el hospital de pediatría, ninguno tenía este dato, ¿sí? Pero bueno, hay que revisarlos de todas maneras, hay que revisarlos en forma completa. Em, sí, aquí, por ejemplo, es importante, como ya les comentaba, que en el hueso se deposita en la zona trabecular. Este sitio trabecular es un sitio del hueso, particularmente huesos largos, que está prácticamente en remodelación continua, ¿sí? Entonces, anteriormente había un dato también importante que son las líneas de plomo, que son unas líneas de color blanco en el hueso, un hueso largo. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Sin embargo, yo nunca vi este dato. Entonces, como vamos viendo, el diagnóstico puede ser no tan fácil. Ahora, en los adultos, a diferencia del niño, bueno, también se deposita en el hueso trabecular y también en el hueso cortical, en lo que es la cortical de los huesos. Ahorita vamos a ver una radiografía para que la vean. Bueno, y también en la edad adulta, este signo de Burton inconstante no es propio más bien de la edad adulta, no de la infancia. Em, bueno, generalmente aquí es importante, entonces, una vez que tenemos ya una determinación de plomo, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque si yo tengo un paciente con 50 microgramos por decilitro, es cuando yo ya puedo encontrar datos de anemia. O sea, seguramente aquí la exposición ha sido continua, ha sido crónica. El puntillo basofílico que yo les comentaba, generalmente se observa cuando las cifras son mayores de 50 microgramos por decilitro o entre 25 y 40. Y puede ocurrir, como ya les comenté, alteraciones en la morfología de los glóbulos rojos y puede haber hemólisis de los eritrocitos, es decir, destrucción de los eritrocitos. Bueno, también hay antecedentes de abortos espontáneos. Eh, en- Sobre todo en la población masculina, lo que se ha visto es que hay una disminución del conteo de espermatozoides. Y esto se ha hecho, hay muchos estudios que se han hecho
sobre todo en trabajadores expuestos a plomo, es decir, es de tipo ocupacional. Epilepsia, también antecedentes de epilepsia en los pacientes. En la parte inferior derecha, ustedes les estoy poniendo eh, las referencias bibliográficas. Eh, Todavía el día de ayer que estuve revisando algunos artículos que después se los voy a agregar a la bibliografía básica. Es impresionante el número de artículos que he publicado sobre plomos. Hay una cantidad importante y bueno, uno va seleccionando pues más o menos los que son de mayor importancia, sobre todo los que son de artículos de revisión. Y evidentemente sí hay mucha situación de publicaciones en cuanto al número en relación a la fertilidad en la población masculina por la exposición a plomo. Aquí también en una ocasión que me invitaban a dar una presentación que estuve revisando nuevamente la bibliografía, me encontré que los pacientes que son expuestos al plomo pueden tener problemas de visión. Entonces, generalmente, cuando uno explora a un paciente pediátrico, bueno, pues sí explora uno el movimiento ocular, las pupilas, el reflejo fotomotor, el motomotor y consensual, pero casi no exploramos el fondo de ojo. Sin embargo, los pacientes que tienen altos niveles de plomo, que ya tienen una exposición crónica, sí es necesario que sean evaluados por un oftalmólogo. Entonces, como estamos viendo, un paciente intoxicado por plomo, así como por otro metal, es un paciente que requiere un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha visto respecto a la exposición de plomo a nivel ocular? Bueno, pues que la melanina que contiene el pigmento a nivel ocular, perdón, el plomo tiene una gran afinidad por este pigmento. Entonces se acumulan sobre todo en lo que es el humor vítreo y la mayor parte del epitelio pigmentario del coroides. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una pérdida de los fotorreceptores, va a haber presencia de glaucoma, de cataratas, alteraciones de la visión, y muchas veces estos pacientes los referimos al oftalmólogo, no los volvemos a ver porque, pues bueno, primero, pues porque no pensamos en eso, en una intoxicación por plomo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, son pues de los artículos que ya están publicados y que nos dan pues mayores evidencias. En- Estos son los mecanismos de toxicidad por plomo. Evidentemente ya había comentado la competencia y sustitución del calcio. Todos los sitios donde haya calcio, bueno, va a estar presente el plomo, va a ocupar el lugar que tenía el calcio. Por lo tanto, va a haber una alteración en el equilibrio, pues de todo lo que se refiere al metabolismo del calcio, ¿sí? Ya les comentaba inicialmente algo sobre la situación de la acumulación del calcio a nivel mitocondrial. Em, pues hay diferentes mecanismos, como por ejemplo la inhibición de las enzimas oxidativas, alteraciones del metabolismo lipídico, em, más o menos, bueno, y bueno, pues ¿qué genera todo esto? También a nivel del sistema nervioso central, una vez que llega o se disemina, pues bueno, causa muerte celular, que es la definición que es apoptosis, el estrés oxidativo, todas estas alteraciones que se generan eh, como la formación anormal de mielina. Por eso muchos pacientes tienen esta problemática de la polineuropatía, que de hecho es necesario llevar a cabo una electromiografía. La electromiografía nos va a dar también parte del diagnóstico. Entonces, como estamos viendo, eh, es decir, lo que hemos hecho en la parte de toxicología es que mucho del diagnóstico es clínico, pero también evidentemente tenemos que apoyarnos del laboratorio para confirmar nuestro diagnóstico, pero la clínica es fundamental. Evidentemente sé que hay pacientes que van a requerir una tomografía, van a requerir una resonancia,
pero fundamentalmente siempre debe haber una sospecha, un interrogatorio adecuado, la exploración física y emitir un diagnóstico clínico. Aquí está lo de la situación de coeficiente intelectual disminuido, como ya les comenté con estos pacientes que se vieron en San Luis Potosí, y a todos se les dio tratamiento con penicilamina. Aquí, bueno, esta fotografía como que salió mal enfocada, pero lo que quiero que vean es precisamente estos son glóbulos rojos y se ve ahí el puntillo basofílico, ese puntillo como de color violeta, sí, que es el puntillo basofílico, que nosotros no lo hacíamos en el hospital de pediatría porque ya teníamos pues la facilidad de llevar a cabo el muestreo con sangre venosa. Y generalmente se utiliza, bueno, aquí se ve mejor el puntillo basofílico, pero aquí ya lo ven mejor. Y bueno, pues ahora utilizamos la sangre venosa. También en algunos otros países utilizan lo utilizan como por capilaridad. Debe ser un tubo específico, un tubo con EDTA de tapón morado, como nosotros les conocemos. Entonces siempre nos hacían hincapié en el laboratorio, tiene que ser un tubo de tapón morado prácticamente lleno, porque ellos tienen que hacer diluciones. Entonces, para reportar pues la cifra de plomo, ¿no? Aquí está lo que yo les comentaba por capilaridad. Nosotros no lo hacemos aquí en México porque, bueno, seguramente requiere de una tecnología más precisa para llevarlo a cabo, porque por capilaridad pues se utilizaría una menor cantidad de sangre. Aquí en esta tabla están, es decir, los niveles de plomo en sangre y cuáles son los efectos en la salud en los niños. Bueno, estoy hablando de la población infantil, pero bueno, evidentemente no podemos aquí separarlo mucho de la población adulta, porque bueno, van a haber también tanto niños como adultos, ¿no? Pero bueno, sí esta tabla está hecha específicamente para niños, y aquí viene el nivel de plomo en sangre que llegan a tener los niños y las manifestaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, generalmente los pacientes deben de tener una cifra menor de 5, pero se ha visto que los pacientes pediátricos que tienen niveles de 5 o más persistentes o hasta 6 es cuando ya empiezan a tener problemas de cognitivos, problemas de conducta, son niños hiperactivos. Bueno, yo como pediatra he visto niños hiperactivos que, pues bueno, verdaderamente casi destruyen el consultorio, pero son niños con hiperactividad y déficit de atención. Entonces, estos pacientes, evidentemente, aunque se les da tratamiento farmacológico, también son pacientes que deben someterse a una terminación de plomo. Conforme va aumentando la cifra de plomo, pues los efectos van a ser más severos, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver más adelante qué es lo que se tiene que hacer cuando se encuentra un paciente, porque desde el inicio las sugerencias de la Academia Americana de Pediatría, de un protocolo que se hizo en México que vamos a ver más adelante, vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. Evidentemente hay pacientes que tienen una encefalopatía, como una paciente que yo vi con una encefalopatía por plomo y que bueno, quedó con muchas secuelas en la que se le tuvo que dar pues ya el tratamiento farmacológico. Pero muchos de los datos clínicos en la forma aguda son muy inespecíficos. Es decir, es un poco, se puede hacer un diagnóstico diferencial o se puede confundir con otra patología diferente. Aquí están algunos datos de síntomas tempranos, eh, como por ejemplo debilidad muscular difusa, fatiga general, mialgias, dolor articular, que son muchos de los datos ahorita yo estoy recordando de los que presentó esta paciente que tuvo exposición al azarcón. Es decir, tienen que ser cantidades muy altas de plomo para poder tener algunos datos clínicos tempranos. Eh,
Los síntomas crónicos, pues ya son el dolor abdominal, el cólico abdominal, em, depresión, incoordinación, la constipación también es un dato, capacidad para la concentración. Y ya cuando los pacientes tienen, por ejemplo, más de 30 microgramos por decilitro, pues pueden tener ya algunas alteraciones de parálisis. Yo vi una paciente adulta en el hospital de pediatría en la consulta que tenía ya parálisis facial y alteraciones motoras. Entonces, esta paciente, la fuente de exposición fue la losa vidriada. Y precisamente ella me decía, bueno, esta es mi fuente de adquisición monetaria, entonces no voy a dejar de vender o de elaborar la losa vidriada como lo hago, porque si no, no tengo para comer. Entonces, pues bueno, a pesar de que se le dio el tratamiento, ya no fue reversible, por ejemplo, la parálisis facial que tenía la paciente. Ah, bueno, esto ya lo comentamos, ¿no? La degeneración de la retina. Em, Aquí, por ejemplo, aparece la línea que les decía yo, son la línea de Burton, que son líneas de color azul púrpura en el tejido gingival. A veces nosotros queremos encontrar los datos precisos como los marca la literatura, pero es un signo muy inconstante, eso es lo que les quiero decir. Pero sí es necesario revisar a los pacientes en forma general. Nosotros ya en el hospital de pediatría teníamos una historia clínica igual para adultos, ya tenemos una historia clínica elaborada, ya hacíamos ya las preguntas dirigidas y precisamente revisábamos todo esto. Por ejemplo, si hablábamos de una intoxicación por talio, los pacientes con intoxicación por talio generalmente tienen alopecia igual que la intoxicación por arsénico, como vamos a ver en otro tema. Entonces ya nos dirigíamos también a revisar todos esos datos. Y revisamos la cavidad oral, vemos cómo estaban las encías. En los niños, pues bueno, también puede haber alteraciones a nivel renal. Sin embargo, aquí pues se necesitarían dosis muy elevadas o una exposición ya muy crónica para llevar a cabo estas manifestaciones agudas. Aquí está lo que les comentaba, la línea de Burton. Y fíjense que ustedes van a decir, bueno, es que el doctor nos está presentando una, unas referencias muy antiguas, pero no es así, sino que si ustedes la buscan actualmente en alguna referencia de estos años ya no la van a encontrar. Entonces, por eso cuando elaboré la presentación, me di a la tarea de buscar. Y aquí es donde, digamos, viene la explicación de por qué se llega a presentar esta problemática. Entonces, la línea de Burton es una línea violácea, azul violácea, localizada en las encías. Sí, y esto se presenta porque tiene que ver con lo que es los iones del plomo circulante y por la actividad bacteriana a nivel de la cavidad oral. ¿Sí? Entonces se depositan estos iones sulfuros, se depositan entre el diente y el encía. Aquí, por ejemplo, hay una fotografía de este paciente, y es un paciente de mayor edad, pero se ve en la parte inferior, en la encía inferior, una línea como este un poquito como azul violácea, ¿no? Pero es decir, uno lo tiene que revisar y tiene que ver. Puede ser, como yo les comentaba, es un dato inconstante. Aquí tal vez, bueno, también se ve un poco una línea, no es una línea continua, pero es una línea donde en algunas partes se llega a visualizar. O sea, por eso les digo, no esperen encontrarla así tal cual, pero bueno, sí hay que hacer sí hay que hacer la exploración y buscarlo intencionadamente. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico ya hablando un poco de otras cosas? Bueno, la medición de plomo en sangre venosa, eh, las radiografías de abdomen, bueno, a menos de que el paciente haya ingerido algún objeto que contenga plomo, o a lo mejor algún paciente que tuvo una lesión por arma de fuego con una bala que contiene plomo, ¿sí?
Bueno, los pacientes con anemia por deficiencia de hierro y que tienen alteraciones de deficiencia de calcio son pacientes, entonces hay que pedirles determinación en la biometría hemática, toda la biometría hemática, incluyendo esta situación de las variables del hierro, ¿sí? El puntillo basofílico pues ya no se lleva a cabo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues la clínica. Es muy importante la clínica y bueno, y la medición de plomo en sangre venosa. Eh, puede haber dentro de los exámenes de laboratorio, por ejemplo, que ustedes pidan una elevación de los reticulocitos, eh, pero sin embargo, todas estas alteraciones ya son crónicas porque muchas veces las vemos cuando el paciente llega a tener casi más de 25 o más de 50 microgramos por decilitro, ¿sí? Entonces, aquí también está la situación de radiografías de huesos largos, pero ya en la actualidad ya no se utiliza ese método para buscar las líneas del plomo. Aquí está en algunas, bueno, las pacientes embarazadas, las pacientes en la etapa de lactancia, pues bueno, hay transferencia de plomo hacia el esqueleto fetal. Los pacientes pueden desarrollar osteoporosis. Los pacientes que tienen hipertiroidismo y que tienen alguna situación de plomo también pueden movilizar o hacer un recambio óseo. Y también aquellos pacientes que tienen o reciben tratamiento con cisplatino y que tienen algún problema de valores elevados de plomo, pues se puede remover este plomo y puede haber transferencia también. Las pacientes pueden llegar a desarrollar sobre todo la parte ya cuando es crónica, insuficiencia renal crónica. Eh, en el estado de Tlaxcala, ahora que se dio la capacitación, es uno de los estados de la República que tiene mayor incidencia de insuficiencia renal crónica, secundaria, sobre todo a la exposición por metales. Entonces, esto ya lo vimos allá en Tlaxcala. Entonces, en el hospital de pediatría también hay un número muy grande de pacientes con falla renal crónica. En algunos de ellos pueden ser causas malformaciones de vías urinarias, por ejemplo, quistes a nivel de renal, quistes renales, pero también una de las causas pues, puede ser esta, pero sobre todo en pacientes adultos. Y bueno, de aquí recordemos parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona que se lleva a cabo aquí, pues bueno, pues de ahí deriva un poco la situación de la hipertensión arterial. Estas son las líneas del plomo y esto se los muestro porque para que no pierdan tiempo en solicitar estudios que ya no se llevan a cabo. Esta línea que ustedes ven aquí en el fémur, ¿sí? Y un poco en la tibia, tanto derecha como izquierda, se ve una línea de color más blanca. Esta línea de color blanca se llamaba línea de plomo. Yo a algunos de los pacientes que estuvieron en pediatría les pedía yo estos estudios y siempre, bueno, iba con el radiólogo para que me ayudara, pero no, nunca las vimos. O sea que no es un dato constante, a pesar de que el plomo se deposita en el hueso. Em, entonces aquí hay una guía, quizá puede ser enfocado al niño, pero bueno, evidentemente también se puede enfocar también ya en el adulto, ¿no? Entonces, recuerden, el interrogatorio es muy importante, es sumamente importante y nosotros siempre hacíamos un interrogatorio exhaustivo y evidentemente buscando otras variables. Por ejemplo, aquí en el interrogatorio, pues hay que preguntar inicio, duración de síntomas, el hábito de pica que ya les comentaba en los niños, hábitos higiénicos, si hay antecedentes de intoxicación en plomo en la familia o cómo es el rendimiento escolar en el niño, ¿no? Que vive ahí. Antecedentes ambientales, identificar probables fuentes de exposición en el hogar y en donde el niño pasa gran parte de su tiempo en la guardería, en la escuela y en los pacientes adultos en la parte ocupacional.
en qué empresa trabajan, con qué tipo de metal tienen contacto, con qué tipo de sustancias. Sí, aquí nosotros ya hacemos un interrogatorio enfocado a lo que ya estamos viendo, el uso de cosméticos. Evidentemente aquí en esta zona del Salto de Jalisco, para fines prácticos, pues puede ser una situación más de tipo ambiental, ¿sí? Pero bueno, yo también quería que ustedes vieran cuáles otras fuentes de exposición pueden haber. Bueno, aquí está la cercanía a industrias, eh, algunos casas que estén cerca de fundiciones o minas, antecedentes familiares de ocupación de los adultos en casa, de los padres, ya les preguntaba, tienen que preguntar a qué se dedica la mamá, a qué se dedica tu papá o a qué se dedica a usted, la escolaridad de la madre y del padre, por ejemplo, algunos que tengan alguna actividad recreativa, pueden tener algún factor de exposición. Ya vimos la situación de los antecedentes nutricionales, los niños sobre todo los niños, no tantos adultos que tengan alguna alteración del hierro y del calcio. A estos pacientes sí se les tiene que dar suplementos. Ahora, ¿qué hacer cuando tenemos ya un paciente que tiene, es decir, tiene, por ejemplo, 50 microgramos por decirlo, qué es lo que tenemos que hacer? Esta guía está elaborada también para niños, pero bueno, también está, casi es muy similar a la de los pacientes adultos, porque generalmente lo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá y en otros países, es lo primero que se tiene que hacer es retirar al paciente de la fuente de exposición, es decir, ya sea de tipo ambiental o de tipo ocupacional. Pero muchas veces nos enfrentamos a esa parte, y a mí me tocó enfrentarme a esa situación de la parte laboral porque generalmente las fábricas tienen médicos y se les tiene que llevar a cabo un chequeo a todos los trabajadores. Pero cuando ya ellos no pueden, no tienen experiencia y no saben qué hacer, entonces lo derivan con el médico de medicina laboral y después el médico de medicina laboral nos los envía a nosotros. Entonces ya nosotros tomamos la decisión, pero aquí nos enfrentamos a esa parte legal, ¿no? Eh, también es importante aquí dar las medidas de prevención. Nosotros elaboramos para la capacitación de Tlaxcala unas infografías, em, pero bueno, quizá podamos utilizar el material también, pero evidentemente enfocado ya al estado de Jalisco, donde vienen las fuentes de exposición y algunas afectaciones, ¿no? Entonces, toda la parte de prevención es importante. Eliminar la fuente de exposición. Entonces, aquí casi siempre los pacientes que ya tienen una cifra aquí, por ejemplo, son de 10 a 19 y aquí ya se tiene que llevar a cabo un plan de qué es lo que se tiene que hacer con el paciente. Todos hablan o enfocan mucho la prevención de riesgos ambientales, eliminación de las fuentes de exposición, pero ¿qué sucede cuando toda esa población, pues no hay manera de retirarla del lugar en donde viven? Porque eso es lo que pasa. Entonces, constantemente van a estar expuestos. Y si les damos tratamiento, pues bueno, van a volver a regresar al sitio de exposición y es un círculo vicioso. Aquí, por ejemplo, hace alusión a la notificación a autoridades competentes. Sí, también es importante hacer una revaluación de los pacientes a determinado tiempo, que puede ser a los 3 o puede ser a los 6 meses, nuevamente con una evaluación de nivel de plomo, una biometría hemática y en los niños también una determinación de hierro y calcio. Aquí también está la recomendación de qué es lo que hay que hacer cuando el paciente ya tiene, cuando se van incrementando las cifras de plomo en sangre, pues el paciente va a tener mayores complicaciones pues derivadas de la exposición. En algunos habrá que hacer una determinación de ferritina, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, evidentemente, pues si hay en esa parte de, por ejemplo, del salto, si hay alguna paciente embarazada, pues bueno, tal vez sería conveniente ver cómo está su situación clínica, ¿no? Respecto
a una determinación, es decir, de las manifestaciones clínicas y si es necesario, pues hacer una determinación de plomo. Generalmente, cuando ya el paciente tiene cifras muy elevadas, más de 45 o más de 70, sí, a veces el paciente tiene que ir a dársele tratamiento. Sí, aquí las guías hablan precisamente de esa parte, de retirar al paciente de la fuente de exposición y dar el tratamiento cuando tienen ciertos niveles de plomo. Sin embargo, por ejemplo, los pacientes que vimos en externos en el hospital de pediatría, muchos de ellos ya tenían pues más de 70, de 80 microgramos por decilitro y eran pacientes candidatos a darles tratamiento con quelante. Estos son los quelantes. Se los voy a mencionar aquí porque sí hay quelantes para el tratamiento de intoxicación por metales. Hace varios años, también el Hospital Infantil del Estado de Sonora solicitó una colaboración. Entonces yo acudí a valorar al paciente. El paciente eran 3 pacientes intoxicados con mercurio, no con plomo. Sin embargo, por la cercanía que había con el estado de Arizona, se logró conseguir un quelante administrado en forma intramuscular, que era específico para intoxicación por mercurio. Sin embargo, aquí en todos los quelantes tienen efectos secundarios, unos más que otros, pero bueno, es cuestión de estarlos vigilando. En el caso de la intoxicación por plomo, pues bueno, se recomienda el Succimer, que es el ácido dimercaptosuccínico. Este medicamento es un medicamento de alto costo, pero lo utilizaron mucho en la empresa en Torreón, cuando la contaminación por plomo por la empresa Peñoles. Entonces lo estuvieron utilizando porque la presentación son cápsulas y bueno, tenemos la forma de administrarlos tanto por metro cuadrado como por kilo de peso. Está otro que fue el que se utilizó en la paciente intoxicada por plomo aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Central Militar, pero también ellos la adquisición fue a nivel internacional. Ellos compraron el EDTA cálcico, que es EDTato cálcico disódico, que es el Versenato. Entonces aquí se administra en forma intravenosa, eh, tiene sus indicaciones precisas de cómo se debe de administrar y los efectos secundarios. Algunos se pueden administrar en forma intramuscular, pero es doloroso. Entonces, si se tiene la vía intravenosa, pues es mucho más sencillo. Este es el medicamento que utilizamos nosotros en Hermosillo, el dimercaprol, que es el VAL. Tiene una consistencia aceitosa, pero bueno, fue el medicamento que funcionó muy bien para estos pacientes. Ahora, el que digamos es la estrellita es la penicilamina. También funcionó muy bien para todos los pacientes intoxicados con plomo. De hecho, el médico de aquí de la ciudad me pedía un contacto. Yo tengo un contacto de un distribuidor que este medicamento se elabora en Guatemala, pero hay un distribuidor que conozco que se puede contactar inclusive a través de la Secretaría de Salud de Jalisco para la adquisición de la penicilamina. Entonces, a través también de esta persona, logramos conseguir 2 cajas de penicilamina, aunque ya se le había administrado pues el EDTA a la paciente, pero bueno, pues la cuestión fue, pues bueno, pues quédese con las cajas que le dieron porque le puede servir para otro paciente. La penicilamina se da en forma de tabletas, en forma vía oral. El inconveniente es que si la persona es alérgica a la penicilina, pues puede tener efectos secundarios. De los pacientes en quien utilizamos penicilamina en el hospital de pediatría, algunos de ellos pues decían ser alérgicos a la penicilina, aunque a veces lo tomamos con un poco de reserva. Pero bueno, si no lo asociábamos con algún antihistamínico y bueno, pues teníamos contacto con el paciente, ¿no? Para ver si tenía algún efecto o no. Bien. Este es un protocolo que se hizo aquí en México, así se llama, Protocolo para el Manejo Clínico de la Intoxicación por Plomo en población de menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
Este fue elaborado por una serie de expertos mexicanos en metales porque tenemos gente muy capacitada, experta en metales, por ejemplo, del Cinvestav, del Politécnico, en Durango, el doctor Gonzalo García Vargas. Entonces, se llevó a cabo todo un protocolo. Este protocolo lo tiene en la bibliografía básica, nada más que hay que bajarlo después del buscador. Entonces, es decir, aquí lo importante, aunque fue del 2019, la meta que se propusieron ellos es que para este año, que ya pues va a terminar en un mes y varios días, pues un porcentaje de la población infantil, 75%, de niñas entre 1 a 5 años y pacientes embarazadas tengan, por lo menos en niños, menos de 1 microgramo por decilitro. O sea, la cifra ya se redujo más. Y en el resto de la población, que podemos ser cualquiera de nosotros, menor de 3.3 microgramos por decilitro. Aunque en realidad, pues no deberíamos tener plomo en sangre. En menores de 15 años y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, por lo menos mantenerlo, o bueno, así, aquí debe ser menos de 1 microgramo por decilitro. Ahora, aquí también, bueno, evidentemente se tiene que llevar a cabo el protocolo de identificar las fuentes de exposición y las medidas de prevención. La losa vidriada, como ya les comenté, los sitios contaminados con actividades industriales, identificarlos muy bien esos sitios, la exposición para ocupacional, el fenómeno de pica que lo ponen aquí mucho y como ya les he comentado, mujeres embarazadas con exposición en la infancia. Sí, a veces, bueno, por eso la paciente embarazada debe tener un seguimiento, pero es importante, si se llega a detectar una paciente embarazada con algún problema de intoxicación por plomo, pues bueno, hay que ver de dónde fue la fuente de exposición. Si es de la empresa donde labora o si no también investigar las fuentes que estuvo durante la infancia. Igual a lo mejor consumo de alimentos en los avidiada, qué sé yo. Evidentemente aquí también se hace mención de las acciones para la prevención en cuanto a la alimentación, administrar alimentos ricos en calcio y en hierro. Anteriormente se hacía, yo recuerdo que se hacía, además de la determinación de plomo en sangre, se hacía la determinación en orina, pero eso no nos sirve, no es un estándar de oro. Y también anteriormente se hacía la determinación de protoporfirinas, pero el problema es que no tienen una sensibilidad muy alta, ¿sí? Entonces, ellos concluyen en todo este protocolo que los niveles de plomo en sangre y coinciden pues con la Academia Americana de Pediatría y también la Academia Canadiense de Pediatría y algunos otros países latinoamericanos en que los niveles de plomo mayores de 5 se consideran intoxicación. Les comento que bueno, puede haber comunicación para el caso de que tengan algún paciente o algún caso que sea interesante, pues lo podemos discutir entre todos, los profesores del curso y ustedes para poder dar una mejor orientación, ¿no? De los casos que se vayan presentando.